A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era el año de 1709 y frente a las costas de Chile, en la isla Juan Fernández, un grupo de aventureros ingleses vio una pequeña canoa que se acercaba a su barco. Cuentan que de aquella canoa bajó un bulto de huesos envueltos en un pellejo maltrecho, una maraña de pelos largos de todos los colores que gritaba cosas sin sentido, con adornos de mugre de los pies a la cabeza. Ese hombre se llama Alexander Selkirk. Y era un inglés que llevaba varios años viviendo en aquella isla solo, porque había sido abandonado por sus compañeros de aventura. Pero un día, arrastrado por una tormenta, llegó otro náufrago. Era un indígena chileno al que llamó Viernes, por ser viernes el día de aquel encuentro. Los dos hombres habían compartido aquella penosa experiencia en la isla, sobreviviendo de milagro y con talento hasta que llegó aquel barco. Y ahora Alexander Selkirk le contaba al capitán inglés todas sus penurias. Al final, el capitán del barco llevó a Selkirk a bordo con destino a Londres y le prometieron a Viernes, el indígena, que enseguida volverían por él. Por supuesto, nunca lo hicieron. 10 años después de este encuentro, se publicó aquella historia en Londres. El autor se llamaba Daniel Defoe y la novela era Robinson Crusoe. Y en aquella maquillada, aunque maravillosa novela, Daniel Defoe nos cuenta que Robinson Crusoe abandonó la isla un día como hoy, 19 de diciembre de 1628. Tras 28 años de soledad. Y hoy, tras casi 400 años, los lectores de todos los idiomas y de todos los tiempos agradecemos a Daniel Defoe el habernos regalado aquellas aventuras inolvidables arrancadas de la vida real. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno impuso sanción a Progen, empresa encargada de dotar de equipos de generación eléctrica en Quevedo y Salitral. Jorge Glass continuará cumpliendo su condena en prisión, asegura el gobierno de Ecuador. Tras sentencia en el caso Metástasis, Fiscalía cumple allanamientos por presunta delincuencia organizada. En el segmento de opinión, sueldos y salarios en política internacional de generales y química. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, Hombrecitos de Hojalata. Noticias del día. Gobierno impuso sanción a Progren, empresa encargada de dotar de equipos de generación eléctrica en Quevedo y Salitral. El Ministerio de Energía y Minas informó este martes 17 de diciembre que se ha impuesto una penalización por $900,000 a la empresa Progren por infracciones contractuales. Esta compañía es la encargada de la instalación de 150 megavatios en Quevedo y el Salitral. Según el gobierno, Progren ya fue notificado por diversos incumplimientos en los plazos de entrega e instalación de las unidades de generación y que esta sería la causa de la sanción. Además, informó que los funcionarios, incluido el gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y Termo Pichinchi, los administradores del contrato, fueron removidos de sus cargos por prácticas que, según el gobierno, entorpecieron el avance del proceso y serán sometidos a las investigaciones correspondientes. El Ministerio de Energía también informó que el Gobierno Nacional ha solicitado una auditoría exhaustiva a la Contraloría General del Estado que inició el pasado 13 de diciembre. Este examen, según el comunicado oficial, abarcará todas las fases del contrato, desde la fase preparatoria hasta la ejecución de las obras y el pago de los contratos emergentes. A pesar de los retrasos y las sanciones, el Ministerio de Energía aseguró que la obra civil en las plantas de Quevedo y Salitral siguen avanzando. Hasta ahora, Progren ha entregado 23 equipos electrónicos al país, los cuales contribuirán con alrededor de 83 megavatios a la capacidad energética nacional, siempre y cuando los equipos auxiliares y transformadores lleguen en la fecha prevista entre el 24 de diciembre del 2024 y el 15 de enero del 2025. Jorge Glass continuará cumpliendo su condena en prisión, asegura el gobierno de Ecuador. Tras la revelación de que el régimen venezolano de Nicolás Maduro pidió un salvoconducto
Para Jorge Glass, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se pronunció sobre este hecho durante una entrevista radial difundida este 18 de diciembre de 2024 y señaló que la solicitud planteada por Venezuela llegó por intermediación de las cancillerías de Colombia y Brasil. Según la funcionaria, conoció de la propuesta a finales de agosto de 2024. Por aquel entonces, el régimen venezolano buscaba que se libere a personas cercanas a su gobierno detenidas en países como Argentina, país en el que Nicolás Maduro tiene rotas relaciones diplomáticas, pero estuvo interesado en realizar un intercambio de salvoconductos. Por un lado, se buscaba la salida de 6 antichavistas refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil, pero a su vez Venezuela demandaba que Argentina liberara a una persona cercana a su régimen. También, como parte de esa posible negociación entre Argentina y Venezuela, se puso en la mesa un salvoconducto para Jorge Glass. El ex vicepresidente de Ecuador se encuentra detenido en la cárcel La Roca tras ser capturado en el asalto a la Embajada de México en Quito. Al respecto, la canciller Sommerfeld sostuvo que Ecuador tiene una posición clara sobre este tipo de propuestas. Aquí no estamos a favor de la impunidad, aquí no vamos a favor de la corrupción y aquí no somos aliados del régimen de Nicolás Maduro, dijo la funcionaria. Bajo ese criterio, Ecuador descartó la solicitud de Venezuela, como también lo hizo Argentina. Tras sentencia en el caso Metástasis, Fiscalía cumple allanamientos por presunta delincuencia organizada. Un operativo se realizó la madrugada de este miércoles 18 de diciembre del 2024 en Quito y Santo Domingo. Los allanamientos ocurrieron en medio de una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada. Los involucrados serían el ex juez Emerson Curipayo y el ex fiscal Víctor Hugo Alcíbar. Los dos fueron sentenciados en el caso Metástasis. El operativo estuvo encabezado por la Fiscalía de Ecuador y apoyado por la Policía Nacional. Varios teléfonos celulares, pendrives y memorias micro SD forman parte de las evidencias incautadas durante los allanamientos. Estos dispositivos electrónicos serán analizados por las autoridades para obtener más información que permita esclarecer la estructura delictiva. La Fiscalía investiga una presunta estructura delictiva dedicada al otorgamiento ilegítimo de garantías constitucionales. La estructura estaría presuntamente liderada por Curipayo y Alcíbar. El ex juez Emerson Curipayo tiene una primera sentencia condenatoria de 40 meses de prisión en el caso Metástasis. Se probó que fue él quien dispuso medidas para la liberación de alias Madrid y alias Cuyuyuy, personas de confianza de Leandro Norero. Además tiene otra sentencia por prevaricato de 30 meses de prisión. Curipayo ordenó la liberación de 6 personas que cumplían sentencias condenatorias. El exfiscal Víctor Hugo Alcíbar fue sentenciado a 9 años y 4 meses de prisión en el caso Metástasis. La investigación señala que fue parte de la red criminal bajo el mando de Leandro Norero. Ocurrió mientras él permanecía detenido en la cárcel del Cotopaxi. La Fiscalía señala que también ayudó a cambiar los delitos y filtró información en beneficio de la organización delictiva de Norero. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Nino Casanelo, abogado especialista en Derecho Penal, nos habla de la ley para prevenir el lavado de activos. Escuchemos lo que dice. Efectivamente, lo que al día de hoy acontece es que la ley está vigente, se van a iniciar los procesos para adaptar los porcentajes a la readecuación, o digámoslo así, proporcionalización de los impuestos en función de la gama de vehículos, esto eventualmente a través de un reglamento que para las próximas horas saldrá. Pero lo más importante es que, y es el corazón de la norma, la UAFE debe empezar inmediatamente a conversar, como lo han hecho público pues, secretario jurídico de la presidencia, el mismo director encargado, las conversaciones con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, pero principalmente con el Consejo de la Judicatura, para determinar qué jueces van a tener la competencia para ratificar o no las medidas administrativas autónomas de congelamiento de activos. Ahora, ¿cómo se debe empezar ya la aplicación de la ley para que el lavado de activos sea realmente castigado en el Ecuador? Para que el lavado de activos sea el tentáculo cortado del financiamiento de las mafias. Bien, en paralelo a la ley que trae principalmente estas medidas administrativas que fueron recomendación del Gafilat en el último examen del año 2022, es muy importante que no solo la UAFE, sino
organismos de control, como las superintendencias de compañías, valores y seguros, bancos, economía popular y solidaria, y los otros actores que supervigilan la marcha económica y que además son sujetos, ¿sí?, que coadyuvan al sistema de lavado de activos junto a la UAFE, inicien o remocen sus controles, que generen inspecciones de oficio, ahí donde consideren, de acuerdo a los indicios que ha generado el grupo o el bloque de seguridad, que pudiera existir vinculaciones con estructuras de delincuencia organizada, con terrorismo, buscar a estas personas jurídicas en el marco de sus competencias o aquellas instituciones financieras que pudieran haber obviado filtros y empezar a levantar información. Mientras más información yo tenga, ¿sí?, el segundo paso será ponerla a disposición de la UAFE de una manera efectiva. Algunos expertos, con acierto, indican que la UAFE, a la par que prepara estas instituciones de control en el levantamiento de información, debe generar respuestas tecnológicas, softwares, personal dedicado a arquear esta información. Y con este mapa bastante claro, proceder cuando tenga sospechas suficientes con las medidas administrativas para empezar a cortar este flujo a la economía. No será una labor fácil, no es una labor de pasado mañana, pero sí es algo que se puede iniciar. Y en este tramo empezar a cortar, a exprimir, a secar a estas organizaciones, porque se lo digo, Milton, contrario al posicionamiento en el debate, y Verónica, la ley tiene como alma las medidas administrativas autónomas, el fortalecimiento de la UAFE en la capacidad de cortar, así sea provisionalmente, los recursos. El impuesto, el tema del cambio a las sociedades deportivas, que si usted se da cuenta es una forma también de construir esta base de datos de la que hablamos. El mismo hecho de la dirección, otra vez, de la UAFE a manos de una persona designada por el presidente, mantiene este enfoque en función de la política pública ante el lavado de acción directa, en lugar de hacerlo engorroso y someterlo a un trato político. Todas estas cosas, obviamente con gestión ejecutiva, tienen que amalgamarse, pero estas medidas que eran la esencia, son un plus, son un aditamento para atacar el lavado de activos. Ya las tenía Perú, ya las tiene México, y oponerse por el fondo a esta norma, usted comprenderá, y creo yo que por ahí vino toda la disputa en asamblea, era imposible, al menos en las medidas, aun si hubieran querido desplumar la ley y quitar lo anterior. Bolívar Erazo, director ejecutivo del INAMI, en Radio Sucesos nos habló de los pronósticos del clima para los próximos días. Veamos la nota. Sí, es muy importante lo que mencionan porque recuerden, yendo un poco más atrás, pasamos desde un mes de diciembre muy seco que estaba sobrepasando récords de lluvia mínima histórica en últimos 60 años. Y los últimos meses, me refiero a octubre, empezó a reactivarse paulatinamente las lluvias. En noviembre hubo más reactivaciones, los sistemas atmosféricos permitían la producción de más lluvias. Y diciembre igual, paulatinamente sigue generando condiciones para dar más lluvias, es decir, hay una configuración de sistemas atmosféricos que permiten traer más humedad al territorio y que ocurran más precipitaciones, y es el caso de la estribación de cordillera al norte y al sur, al norte Coca-Cola-Sinclair y al sur Pautemazar. Entonces, los sistemas atmosféricos se han venido acoplando paulatinamente y diciembre sí se lo está monitoreando como un mes bastante propenso para que ocurran lluvias. No como se requeriría, es decir, lluvias sostenidas de alta intensidad, que sería el escenario ideal, pero sí activaciones en periodos de 5 o 6 días que han permitido recuperar la humedad del suelo primero, y luego que esa humedad del suelo ya con humedad del suelo, siguen ocurriendo lluvias, y cuando un suelo está húmedo, esa agua que cae en un suelo húmedo ya puede escurrirse hacia los cauces de los ríos y por ende empezar a recargar las hidroeléctricas. Con esto se puede decir, director, que ya se ha superado o estamos superando esta grave crisis hídrica. No podríamos llegar a esa conclusión todavía porque, como les menciono, venimos de un año anormalmente seco. De hecho, ha sido un año un año de extremos climáticos. Recordarán, en marzo, abril, estamos en el otro extremo. Hubo muchísimas lluvias y hubieron inundaciones en provincia de Los Ríos y Guayas. Este mismo año, desde el mes de agosto y septiembre sobre todo, se configuró el otro extremo. Lluvia, un déficit hídrico muy marcado, y nos estamos recuperando
poco a poco con estas lluvias que, como les menciono, es importante que luego de condiciones tan secas, esos suelos están tan secos y esos poros, esos pequeños interespacios entre el suelo, están muy secos, están vacíos de agua. Cuando ocurren las primeras lluvias, esa lluvia empieza a rellenar esos interespacios del suelo y el suelo va recuperando humedad. Y luego las siguientes lluvias y demás ya no se pueden meter en el suelo, sino es ya pueden escurrir por encima del suelo y empiezan a recargar los caudales de los ríos y en nuestro caso, en donde hay centrales hidroeléctricas como un dique, ya se empiezan a recargar esos embalses para producir hidroelectricidad. Pero este año ha sido especialmente anómalo y la recuperación de lluvias va siendo paulatino. Como les menciono, no es un escenario ideal en el que puede llover un montón y de forma sostenida e intensa, pero va permitiendo recargar de a poco estos embalses y poder salir igual paulatinamente de la crisis de energía. Ahora, el gobierno, las autoridades del COE Nacional ha dicho que esta es la sequía más fuerte en los últimos 60 años. Eh, Sabíamos que iba a haber un estiaje, como existe todos los años, sabíamos que iba a ser fuerte, pero también dice el gobierno que no se sabía lo extremadamente fuerte que iba a ser. No se podía prever esto. No, es bastante complicado. Se puede Pero fue saber así de sorpresivo la gravedad del estiaje. la gravedad, justamente, la intensidad es muy difícil de predecir. Que pueda Ujú. ser un año con estiaje, sí y no, eso sí se puede decir, porque por lo general cuando pasamos de condiciones extremas niño, que fue, que fue justamente el final del año anterior, inicios de este, hubieron condiciones niño. Y luego, por lo general, el otro extremo, que es condiciones la niña, se suelen configurar a año seguido. Entonces, digamos que sí habían las condiciones para un año seco. Ahora, con la intensidad de seco que ocurrió este año, predecir eso es muy difícil. En Impacto Informativo, Gabriel Secaera, experto energético, habla del inicio de operaciones de la central Toachi Pilatón. Escuchemos lo que nos dice. Este gobierno llegó a un acuerdo para pagar determinada suma y que se continúe con la provisión del equipo electromecánico y con montaje. Obviamente, de acuerdo a un cronograma como está planteado ahorita, ¿no es cierto? Primero esta turbina, luego las otras siguientes, y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ecuador se hizo cargo de la obra civil que tenía que arreglarse lo mal construido por la China y completar todo el resto de la obra civil. Pero el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, si no estoy mal, interviene desde 2019, 2020. Sí. Mientras tanto, tenemos como 7, 8 años que no se hizo nada. No se hizo justamente por el planteamiento de la demanda de la China, ¿no? Habría que, seguramente esperaron a que se resuelva esa situación para continuar con esto, pero ahora el arbitraje de la China, me parece que inclusive ganaron, ¿no? En Chile, y está pendiente de que se produzca un arreglo, un pago, no sé, pero efectivamente se ha encontrado varias dificultades y errores en la construcción de la obra civil, ¿no? Esa fue incluso una especie de plataforma de varios entes seccionales. Yo recuerdo que muchos prefectos de Pichincha hablaban de Toachi Pilatón. Claro. En los años 90. Sí, se le entregó al Consejo Provincial de Pichincha la responsabilidad. Me acuerdo tanto que fue en la prefectura de Federico Pérez. Exactamente. Él lo asumió y trató de llevarlo adelante. Pero, mire, lo que pasa con esa central, yo recuerdo que en el INESEL, cuando se hicieron los diseños, INESEL planificaba la entrada en operación de determinadas centrales de acuerdo al costo-beneficio que representaba, ¿no? Y esta central estuvo relegada, justamente porque costaba mucho dinero la construcción de esa central, inclusive de acuerdo a los diseños que hizo INESEL. Luego esos diseños fueron cambiados, se aumentó la potencia y ahí está con lo que está saliendo, ¿no? Ahora sí veamos lo de Progen, porque aquí tenemos un intercambio entre la autoridad, ¿no? La ministra de Energía encargada y esta empresa. La ministra los acusa de incumplimientos, de no haber permitido se verifiquen sus equipos. Progen, en cambio, dice que la verificación tenía que realizarse en los Estados Unidos.
y que allá no se ha visto a ningún técnico ecuatoriano, que en este caso me parece que es de Selec. ¿Cómo ve usted esta disputa? A ver, la verificación debió haberse encargado a una empresa experta en este tipo de verificaciones, a una empresa internacional experta en esto. En algunos contratos yo he visto que la responsabilidad la dejan para el contratista, que debería contratar la verificadora, y la verificadora no es que va solamente a ver si el motor está listo para traerlo. Una verificadora seria empieza a verificar desde el momento de la construcción de los equipos. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Lo que pasa con las distribuidoras de la central Coca-Codo. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? No hubo verificación inicial del material utilizado para la fabricación de esas distribuidoras. ¿Pero eso tenía que irse hasta China para verificar eso? Lógico, tenía que haberse ido hasta la China, una verificadora que se encarga desde el comienzo. ¿Y eso, por cierto, sucedió o no sucedió? No, de lo que se conoce es que habían contratado a una verificadora china, ¿no? Y no se conoce cómo hizo la verificación. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario sobre sueldos y salarios. El comité que representa al gobierno, que representa a los trabajadores y que representa a los empresarios, un comité, se está reuniendo ya en este mes de diciembre, ya llevan 2 reuniones, a los fines de determinar cuál va a ser el salario mínimo vital el año 2025. ¿Qué incremento va a tener al nivel actual, que es de $460 mensuales por el trabajo de 40 horas a la semana, 5 días, 8 horas diarias? Los empresarios han dado a conocer sus puntos de vista, igual que los representantes de los trabajadores, ¿sí? Y el representante de los trabajadores, en nombre de ese grupo que es parte del proceso productivo del Ecuador, sencillamente ha dicho que requiere un aumento del salario mínimo vital de $100 por lo menos. Es decir, que a partir del año 2025 el salario mínimo vital sea de 460 a $560. Los empresarios, a su vez, a través de sus representantes, han dicho que no, que sencillamente hay que tener cuidado con eso. Y la razón que explican los empresarios, que yo creo que es acertado, dicen que los salarios tienen que tener presentes los niveles de productividad de la economía, así como los niveles de productividad de la fuerza de trabajo. Y naturalmente recuerdan una serie de cosas que han pasado desde el año 2007. Estos son información verídica que dicen los empresarios y que tenemos que decir que tienen razón. Primero, que los sueldos y salarios han aumentado mucho más desde el 2007 de lo que ha aumentado la inflación o de lo que ha aumentado la productividad de la economía. Y esto ha hecho que la participación del trabajo como factor de producción dentro de la creación de riqueza haya sufrido cierto ascenso. Esto es también cierto. Y esto se prueba a través de las investigaciones que los tecnócratas del Banco Central han hecho durante 10 y 15 años. ¿Sí? Entonces, los niveles de productividad son básicos, mi querido amigo. Y los niveles de productividad no se han incrementado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no debería haber aumento de sueldos y salarios. Pero la ley determina de que por lo menos debe haber un aumento del salario mínimo vital que compense la inflación. ¿Cuánto es la inflación en el Ecuador? Es posible que la inflación ecuatoriana de diciembre a diciembre sea aproximadamente de 1.2, 1.3%.
Eso implicaría que si no se ponen de acuerdo en el comité presidido por la señora ministra del Trabajo, si no se ponen de acuerdo, entonces es la ministra, en nombre del gobierno, que decidirá cuánto hay que aumentar. Y por lo menos tendrán que aumentar entre 5 a 6 dólares para compensar la pérdida del poder adquisitivo dado por la inflación ya manifestada. Sin embargo, estamos en proceso electoral y yo creo que a lo mejor el presidente pide a la ministra de que los sueldos y salarios se aumenten en las sesiones de ese comité, decidan que se aumente en por lo menos 10 dólares, un poco más de lo que determina la inflación y mucho más de los niveles de productividad que se han obtenido este año 2024. Año 2024 sumamente complejo por una serie de razones que muchas veces ya hemos comentado y que es público. Los apagones que corresponden a la crisis eléctrica del país, las ventas sencillamente que no han progresado adecuadamente, y eso ha permitido que los empresarios, los medianos y pequeños empresarios, entren en problemas sumamente serios. Y de aquí que también la banca y el sistema financiero privado esté reestructurando las deudas y los créditos vencidos. Es cierto que la productividad, sus aumentos, deben tenerse en cuenta. Técnicamente es cierto. Y los aumentos de productividad en una sociedad se distribuyen una parte al sector trabajo, otra parte al sector empresarial y otra parte a través de los impuestos. ¿Sí? Y Ecuador no ha progresado en materia de productividad. Entonces, amigos y amigas, sencillamente no podemos y no se puede, y el comité y el gobierno no debería aumentar más allá de ciertos niveles razonables, como hemos mencionado anteriormente. Aumentar más de lo que es la inflación sencillamente no es adecuado. ¿Por qué? Porque está entregando un mensaje totalmente inadecuado a los mercados. ¿Qué significa esto? Significa que el día de mañana la mano de obra se vuelve mucho más cara en Ecuador y los empresarios, con todos los problemas que enfrentan y han enfrentado este año y siguen enfrentando para sobrevivir, sencillamente lo que harán es modernizar mucho más su negocio, incorporar más tecnología a los procesos productivos de bienes y servicios. ¿A los efectos de qué? De ir separando personal y reemplazándose por toda la tecnología que hoy permite sencillamente hacer muchas cosas en forma más eficientes, en forma más productiva y reduciendo costos. Sencillamente eso se produciría en el futuro por parte de los empresarios y no hay que criticarlos porque los empresarios cuidan que no aumente la estructura de costos. Cuidan los empresarios adoptar decisiones que sean compatibles con la mayor eficiencia de sus operaciones, cuidando sencillamente que la estructura de costos no suba, porque si suben los costos empresariales, eso implica que tienen que subir los precios. Y eso implicaría para el día de mañana un poco más de inflación del 1.2, 1.3 o 1.5 que puede terminar la inflación ecuatoriana este año 2024. Amigos y amigas, sencillamente este es un tema enormemente delicado. No se puede ser populista, no se puede ser irresponsable en aumentar los sueldos y salarios más allá de lo que permite la inflación y los niveles de incremento de productividad de la economía ecuatoriana. Eso sería un error del gobierno y de la señora ministra y del presidente, por supuesto, si deciden aumentar más allá de lo que es razonable y de lo que hemos venido comentando. Vuelvo a repetir, por razones políticas, ya que estamos prácticamente en un proceso electoral y el presidente actual es candidato nuevamente para ser presidente,
Por razones políticas es posible que el presidente dé la orden a su ministra. Decida usted si no están de acuerdo los empresarios ni sencillamente los trabajadores en un aumento más que la inflación. Digo usted, $10 mensuales más. Y no se olviden que hay que pagar más. ¿Por qué? Por lo que es fondo de reserva, por lo que es contribuciones al seguro y por lo que es también el 13º, 14º, vacaciones, etcétera. O sea, el encarecimiento de la mano de obra será más perjudicial en el futuro para la creación de más empleo. Amigos y amigos, esperemos que haya sensatez del gobierno en determinar el nuevo salario mínimo vital para el año que viene. Gracias amigos y amigos, nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. La noticia del asesinato del general Kirillov, el responsable de las fuerzas de defensa rusas nucleares, biológicas y químicas, acaecido el 17 de este mes en pleno Moscú, ha explotado como el mismo dispositivo que lo mató, una bomba colocada al parecer en un scooter a la salida de un bloque de apartamentos en todos los medios de prensa del mundo entero. Kirillov era uno de los más conocidos voceros de las Fuerzas Armadas, un propagandista capaz de los más estrafalarios y absurdos comentarios para desinformar al público ruso, como que Estados Unidos había desarrollado unos mosquitos para contagiar de Zika, de dengue a la población rusa, o afirmar, por ejemplo, que el virus del COVID se había desarrollado en Estados Unidos contra Rusia. El que los muertos en Estados Unidos fueran 3 veces mayores que los rusos parece no haber mellado su razonamiento, pero eso es lo que cabe esperar de un propagandista. Kirillov se había convertido en asiduo invitado a los medios de propaganda rusos, es decir, básicamente todos, ante la desaparición de toda forma de información no controlada por una censura igual o peor que la de la Unión Soviética, como se demuestra con las recientes declaraciones rusas acerca del éxito, para la actual monarquía de Putin, de la creación de un muro electrónico para impedir que llegue a Rusia información desde el exterior. Un nuevo telón de acero, esta vez tecnológico, para mantener en total oscuridad a su pueblo y manejar a su antojo el relato, condición esencial para un régimen totalitario como el ruso. Por su posición en el citado Departamento de las Fuerzas Armadas, Kirillov es el rostro de la permanente amenaza rusa del empleo de sus arsenales nucleares contra quien se le ocurra a Putin, buscando intimidar y aterrorizar a los países europeos que han apoyado a Ucrania frente a su agresión. Mucho más grave ha sido su participación en crímenes de guerra en dicho conflicto, autorizando y ordenando el empleo de armas químicas prohibidas por acuerdos internacionales de los que Rusia es parte por haberlo suscrito. Concretamente, se trata de haber utilizado cloropicrina, un gas que ya en la Primera Guerra Mundial había sido empleado con graves efectos para los ojos y vías respiratorias durante las operaciones del ejército ruso en Ucrania. No se trata de ninguna sorpresa el que así haya procedido, pues ya a inicios del conflicto, en las duras batallas por Mariupol, se denunció ya el uso de armas químicas desconocidas tanto contra las fuerzas de defensa como la población civil ucraniana. Declaraciones de líderes prorrusos de la región se pronunciaron activamente a favor del uso de tales químicos para liquidar a los topos, los así llamados ucranianos, que resistieron meses bajo tierra en Azovstal, la enorme fábrica de acero en Mariupol. Estos antecedentes demuestran, más allá de cualquier duda,
que la supuesta destrucción de los arsenales de armas químicas rusas, anunciada con bombos y platillos por Putin en 2017, no fue sino otra burda falsificación de un régimen que, por principio, no desecha jamás un arma ya existente. Para ratificar ese principio, basta ver cómo en las batallas que se dan en Ucrania hoy, tanques conservados poco menos que en naftalina de la temprana Guerra Fría, modelos T-64 o T-72, aparecen como recordatorio de las enormes pérdidas sufridas por las fuerzas rusas de sus mejores unidades blindadas, cubiertas por estas reliquias hoy. Para ratificar aún más lo dicho, baste recordar el uso por parte de los aparatos de seguridad rusos, con los que Putin, por su formación en la época soviética, cuando era agente de la KGB, ha mantenido permanentemente una cercanía y control absoluto de los mismos. La fabricación de venenos de naturaleza química, como el Novichok, o el uso de agentes radioactivos para asesinar a opositores dentro y fuera de Rusia, como fue el caso de Litvinenko o de los Skripal en el Reino Unido, o el escandaloso envenenamiento de Navalny, el principal opositor de Putin, que logra salvarse por un tiempo al menos, tras ser trasladado a Alemania, donde se lo trata por envenenamiento por Novichok, veneno desarrollado ad hoc por la KGB para matar sin dejar rastros antes del colapso soviético, pero que con las nuevas tecnologías científicas y médicas dejó de ser indetectable. Resulta sumamente difícil cambiar una mentalidad y una doctrina profundamente arraigada en la sociedad, aún más en una tan cerrada y controlada como lo ha sido la sociedad rusa desde siempre. El mero hecho de la existencia del cargo que el general Kirillov desempeñaba hace evidente que, de igual manera que con sus blindados de hace 60 años y sus armas nucleares de los años 80 y 90 del pasado siglo, el arsenal de armas químicas y biológicas rusas mantiene toda su vigencia al momento. Ucrania ha documentado 4.800 casos de sus soldados afectados por ataques químicos y ha acusado directamente a Kirillov, a cargo de esas armas, por su uso, lo que constituye un crimen de guerra. Los servicios británicos de inteligencia han confirmado el empleo por parte de Rusia de estas armas prohibidas. La justicia ucraniana investigó la acusación contra Kirillov, hallando mérito para juzgarlo por crímenes de guerra en Ucrania. Usando la misma terminología utilizada por Rusia en su definición de su agresión militar a Ucrania, los departamentos de seguridad ucranianos han informado de una operación especial por la cual han matado a Kirillov, asumiendo la responsabilidad del atentado, el segundo en una semana en Moscú, tras la muerte de Chatsky, un ingeniero especialista en misiles y drones. La respuesta rusa, como cabía esperarse, es la amenaza de represalias que seguramente se darán en forma de ataques masivos contra la población civil ucraniana, estrategia que, de manera sistemática por otra parte, ha venido practicando al bombardear con bombas y misiles zonas urbanas densamente pobladas, matando a decenas de civiles, niños, mujeres, ancianos, dentro de la doctrina de terror propia de los gobernantes rusos de toda su historia. Lo que sí resulta sardónico, aun tratándose de un acto de terrorismo por la inteligencia ucraniana, que quien se queje de tal acción calificándola de terrorista sea el gobierno ruso, que ha sido señalado desde su cabeza, pues el propio Putin está sindicado por la CPI por crímenes contra la humanidad, en su caso por secuestro de niños ucranianos,
como autor al Estado ruso de crímenes de guerra bastante bien documentados cometidos en Ucrania. En Bucha, tras la retirada rusa, tras su derrota cerca de Kiev, se ha documentado el asesinato de más de 400 civiles con las manos atadas a la espalda, ejecutados por las fuerzas rusas con disparos en la nuca. Los ataques rusos por misiles contra hospitales y jardines de infantes también están ampliamente documentados y han sido denunciados. Y la estrategia rusa de bombardeo sistemático de las centrales eléctricas ucranianas justo a la entrada del severo invierno para afectar la supervivencia de la población civil han sido también definidos como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Cerca de 20.000 civiles se han contabilizado ya como víctimas de bombas y de misiles rusos, y pese a toda la evidencia, Rusia niega todo. Se hace difícil no recordar la famosa frase de Stalin, que perfectamente es aplicable a la victimización que hace Rusia hoy de la muerte de Kirillov. Un muerto o dos, decía Stalin, son un crimen. 1 millón, una estadística. Muchas gracias. Editorial. Hombrecitos de hojalata. Hernán Pérez Luz, El Universo. Hay graves episodios de nuestra vida pública sobre los que reflexionamos muy poco. Los dejamos escurrir simplemente. El pasado mes, por ejemplo, la Fiscalía Federal de Estados Unidos anunció que el hijo del ex Contralor General Carlos Pollitt había confesado ser autor de una serie de delitos relacionados con el manejo de fondos públicos por parte de su padre, quien a su vez había sido condenado por corrupción por una corte de esa nación. A cambio de esta confesión, que implicaba un ahorro de recursos federales y de su disposición a colaborar en las investigaciones conectadas, el acusado recibiría una rebaja en su condena. Lo curioso es que la misma persona que en Estados Unidos decidió confesar su responsabilidad en tramas de corrupción que nos afectaban en Ecuador, donde había sido acusado por iguales delitos, la justicia lo declaró inocente. Mientras que los jueces ecuatorianos declaran inocente a un individuo de una serie de delitos, en Estados Unidos el mismo individuo decide confesar ser el autor de tales delitos. Y este no es el único caso. Los mismos hechos, las mismas personas, los mismos conflictos, cuando son conocidos por jueces de otros países o por árbitros o tribunales internacionales, reciben una solución diametralmente opuesta a aquella que dictan los jueces o las autoridades ecuatorianas. Soluciones estas últimas que habitualmente repugnan a la conciencia por el tamaño de su bizarría, el peso de su absurdo y los indicios de corrupción. Es una paradoja que se repite una y otra vez. Es una situación que se explica por ese ejército de hombrecitos de hojalata repartidos por los pasillos del Estado. Unos ostentan funciones judiciales, otros crecen en las azoteas de las instituciones y muchos pululan en los sótanos de otras entidades. Son un tropel de hombrecitos y mujercitas de hojalata que alquilan sus devaluadas firmas y empeñan su escasa inteligencia al servicio del poder de turno. Si administra justicia, no lo hacen a nombre del pueblo, como dicen, sino a nombre de sus alcancías. Gente minúscula de alma que por unas migajas se prestan a satisfacerle los desenfrenos de ciertos tragaldabas y terminan así hundiendo más la imagen del Ecuador a un costo de miles de millones de dólares. No en balde somos una de las naciones de mayor inseguridad jurídica y personal del orbe. Solo en un país lleno de hombrecitos de hojalata como el nuestro puede el poder doblegar al derecho, el dinero a la justicia y el miedo a la verdad. Y hacerlo con tan admirable facilidad y asombrosa hipocresía. Mientras estemos saturados de estos mandaderos anónimos, a quienes el poder los puede cómodamente doblar para adelante o para atrás, como hojalatas oxidadas, hasta echarlos al basurero para luego reemplazarlos, seguiremos atrapados en el fracaso. No es una coincidencia que el narcotráfico haya echado raíces entre nosotros. Las élites políticas y económicas les han asfaltado el camino y se lo siguen facilitando, al haber convertido a nuestras instituciones en un circo de marionetas.
Es así como han castrado al Estado de Derecho en el Ecuador, y todo para llenarles los bolsillos a unos pocos, en unos casos, o para perseguir adversarios políticos o satisfacer enfermizas venganzas en otros. Y luego se escandalizan cuando nos llaman narcoestado. Hernán Pérez Luz, El Universo. Noticias internacionales. Cada vez más familias y menores transitan por Guatemala, según ONG. Tengo desde septiembre viajando, imagínate, desde septiembre y todavía no llegaba a México. Ángel junto a su esposa y su hija llegaron a Ciudad de Guatemala hace 2 semanas, pero su travesía inició hace 3 meses, en medio de las múltiples adversidades que implica ser migrante irregular. Entonces la gente nos discrimina en veces mucho porque piensa que uno es un vago o algo, pero no, nosotros somos echados para adelante buscando trabajo. Como Ángel Rivero, miles de extranjeros pasan por Guatemala constantemente, aunque según la Casa del Migrante, 2024 registró un descenso en el flujo. Los números también en nuestras casas han bajado, digamos, de un 10-15% tal vez en lo que en comparación al año pasado. Y por segundo año consecutivo hay una alta cifra de migrantes venezolanos. Al final del año vamos a llegar a 30.000 personas que han pasado por aquí. El 75-76% son de Venezuela. Otro factor que resalta la Casa del Migrante es el incremento de menores migrantes o de familias migrantes. Ahora estamos hablando prácticamente en porcentajes de un 60%, 65% de hombres, 40-35% de mujeres y en algunos momentos también llegamos a 25 o 30 de niños o menores. Guatemala, además de ser un país de paso de migrantes, es el país número 1 en expulsión de migrantes a nivel centroamericano, sumando casi 70,000 guatemaltecos que han sido deportados de Estados Unidos y México durante este año. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Detenido en Moscú un sospechoso del asesinato del general ruso Igor Kirillov. El Servicio de Seguridad de Rusia ha detenido a un ciudadano uzbeco de 29 años por el asesinato del teniente general Igor Kirillov el martes. Kirillov fue asesinado cuando estaba saliendo de su casa y explotó una bomba escondida en un patinete. El SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania, se atribuyó la responsabilidad de la muerte de Kirillov, que era jefe de las Fuerzas de Protección Nuclear, Biológica y Química del ejército ruso. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha prometido represalias. Но в любом случае правоохранительные органы должны найти убийц в России, и нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти тоже известны, это военно-политическое руководство Украины. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos asegura que no fueron informados ni estuvieron involucrados en el asesinato de Kirillov. It's not something that we were involved in. Obviously, he was a general who was involved in a number of atrocities. He was involved in the use of chemical weapons against Ukrainian military. It's something the United States has publicly assessed before. El Kremlin ha negado el uso de armas químicas en Ucrania y a su vez ha acusado a Kiev de usar agentes tóxicos en combate. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box,
lucha libre, Kachaskan, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, Kachaskan, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar?
Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.